Hola, este es un video donde explicaremos la distribución normal probabilística. Bueno, la distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad más importantes. Esta distribución es de variable continua, con un campo de variación desde menos infinito hasta infinito. Esta distribución fue descubierta por Gauss al estudiar la distribución normal de los errores en las observaciones astronómicas. Esta distribución es calculada a través de la media y la desviación estándar. Su fórmula es esta. La importancia de esta distribución se debe principalmente a tres razones. La primera es que gran número de fenómenos reales se pueden modelar a través de esta distribución. Segundo, muchas de las distribuciones de uso frecuente tienden a aproximarse a esta distribución normal bajo ciertas condiciones. Tercero, todas aquellas variables que puedan considerarse que son causadas por un número pequeño de efectos tienden a ser distribuidos bajo una distribución normal. Esta es la curva normal. Debemos recordar que esta curva es totalmente simétrica con respecto a su media, y también que el área bajo la curva es igual a 1, o sea, este área es igual a 1. Y dicho esto, desde su media tanto a la derecha como a la izquierda tiene un valor de 0.5. Para encontrar los valores de la distribución debemos encontrar un valor z. Este valor z lo encontramos a través de esta fórmula, que dice que la z es igual a la AX1 menos la media sobre su desviación. Al hacer esta fórmula encontramos un valor que es representado en estas tablas. Estas tablas generalmente tienen valores positivos y negativos, pero esto no tiene nada que ver, ya que los valores de z son solamente posicionales. Encontramos estas tres tablas que nos muestra cierta porción del área de la curva, esta otra y esta última. Yo utilizo esta gráfica ya que me resulta más fácil entenderla para los ejercicios. A continuación realizaremos unos ejercicios y así explicaremos cómo funcionan estas tablas y la distribución. Bueno, el ejemplo que utilizaremos es el siguiente, que nos dice: las alturas de los alumnos de una clase siguen una distribución normal de media 170 centímetros y desviación típica de 9 centímetros. Calcular la probabilidad de que al escoger un alumno al azar su altura, primero, sea menor que 1.74 metros. Entonces, comenzaremos. Bueno, la primera parte del ejercicio nos dice que debemos hallar la probabilidad de que un estudiante escogido al azar tenga una estatura menor a 1.74 metros. Entonces lo primero que debemos hacer es ubicar la media, que es 1.7 metros, que es al centro de la curva, y ubicaremos el valor referencia que nos dan. Entonces, como nos dan el valor de 1.74 metros, eso quiere decir que está a la derecha de la media, entonces lo ubicaremos. Nos dice que cuál es la probabilidad de que sea menor, entonces lo que debemos hacer es hallar el valor bajo la curva de lo que está del valor de la referencia hacia la izquierda. Si en el caso nos dijera que fuera mayor a 1.74 metros, lo que deberíamos hacer es hallar el valor de esta colita, que sería mayor a 1.74. Entonces lo que primero debemos hacer es encontrar el valor de z, que se halla a través de esta fórmula. Entonces esto es igual a x1, que en este caso es este, menos la media dividido entre la desviación estándar, que es 9. Eso nos da un valor de 1.55. Para eso nos vamos a las tablas. Entonces, como les digo, la tabla que yo utilizo generalmente es esta.
Entonces buscaríamos el valor de 1.5 y lo completaremos al 1.55. Esto nos da un valor de 0.43, pero entonces esta tabla solo nos muestra el valor de la media hasta el valor referencia. ¿Qué debemos hacer? Entonces el valor sería 0.43943. Entonces 0.43943. Esta va a ser la respuesta de A. Entonces el ejercicio nos pide hallar el valor total de este área bajo la curva, pero esta tabla solo nos da este pedazo. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle este otro pedacito. Entonces lo único que debemos hacer es sumarle 0.5, que es el valor de este pedazo del área. Entonces sería, entonces la respuesta de A sería 0.5 más 0.43943. Opa. Esto es con coma y esto es con coma. Entonces eso nos da un valor de 93.94%. Este es la respuesta de A, que diría que la probabilidad de que un estudiante escogido al azar tenga una estatura menor a 1.74 centímetros es de 93,94%. Si utilizáramos otra tabla, sería de la siguiente manera. Entonces buscamos otra tabla, por ejemplo esta nos muestra el valor total, que ya no tendríamos que sumarle el 0.5 porque ya lo está incluyendo. Como podemos ver, aquí está sombreado y eso quiere decir que incluye esta parte más el valor desde la media hasta el punto de referencia. Entonces lo único que tendríamos que hacer es buscarle el valor de z, que sería 1.55, y como podemos ver nos da 0.9394, que es el mismo valor que tenemos acá. Entonces con cualquier tabla normal podemos hallar el valor probabilístico, sino que a veces una tabla nos facilita hallar más rápido el valor o entenderlo mejor. Entonces eso sí ya es de cómo desee utilizar cada quien las tablas. Bueno, ahora nos dice que sea mayor que 1.79 metros. Entonces vamos a ubicar nuestra referencia, que sería aquí, aquí, y es igual a 1,79 metros. Entonces exactamente lo mismo. Vamos a hallar el valor de z, que para B sería igual a x1 o el x referencia menos la media, que es 1.7, sobre la desviación estándar, que es 9. Eso es igual a 1.60. Entonces ese es el valor que tenemos que ir a buscar dentro de las tablas. Y como ya les había dicho, entonces el ejercicio nos pide que sea mayor a 1.79. entonces como es mayor tenemos que buscar el valor de la colita, porque es
mayor hacia la derecha y menor hacia la izquierda. Entonces procedemos a buscar el valor dentro de las tablas. Entonces buscamos el valor, que es 1.60. Entonces 1.660 y nos da un valor de 0.44520. Pero recuerden que esta gráfica, la que utilizo, nos muestra solamente el área de la media hasta el X, referencia. Entonces lo que necesitamos buscar es el valor de desde la X referencia hasta infinito. Y para hacer esto, en la tabla que yo utilizo, debemos restarle 0.5 menos 0.5 menos la probabilidad que nos da 1.6, que es 0.44520. 0.44520. Eso nos da una probabilidad del 0,0548, que eso es igual al 5,48%. Entonces, en esta tabla lo que realizamos fue encontrar el valor de esta colita. Entonces, como ya les había dicho, desde el valor de la media es totalmente asimétrico a ambos lados. Entonces, cada lado tiene un valor de 0,5. Tanto este como este tiene un valor de 0,5. Entonces, como esta tabla lo que nos muestra es el valor desde la media hasta nuestra referencia o x1, lo que debemos hacer es restarle al 0,5, que es el valor total de este lado de la gráfica, menos el valor que nos da 1,6, porque lo que necesitamos es el valor de la colita. Entonces el valor que nos da es de 5, el valor total de probabilidad nos da de 5,48. Si mal recuerdo, hay una tabla que nos muestra el valor de la colita. Sí, mira, es esta, que solo nos muestra el valor de la colita, que es lo que realmente necesitamos. Es este. Entonces vamos a buscar el valor de 1.6. Míralo. Si es este, sí. 0. Entonces 1.6 es igual a 0.0548. Mire, que es exactamente el mismo valor. Y así seguiremos solucionándolo hasta con el resto de ejercicios.
Bueno, continuando con nuestro ejercicio, nos dice que debemos encontrar ahora la probabilidad de que la estatura del estudiante esté en este intervalo. Entonces lo que debemos hacer es posicionar los valores que serían estos dos. Entonces ya no tendríamos una referencia sino dos referencias, que en este caso sería x1 y x2. Para hallar la probabilidad que hay entre estos rangos, lo que debemos hacer es hallar el valor de z para ambos valores. Entonces primero hallamos el de la porción de la derecha y después el porción de la izquierda. Entonces comenzamos. Entonces comenzaremos a encontrar nuestra primera parte. Entonces encontramos el valor de z, que es x1 menos la media sobre la desviación. Después de encontrar el valor de z de x1, ahora vamos a hallar el valor de x2, que es igual a x1 menos la media sobre la desviación. Entonces, como les explicaba, para los intervalos debemos encontrar los valores de z por separado. Al tener los valores de z, los consultamos en la tabla. Entonces el primero nos dice que es 1.55. Para este ejercicio es recomendable utilizar este, que nos muestra el valor de la media, del valor desde la media hasta el valor de z, o el x1 o la referencia. Entonces el primer valor es 1.55. entonces vamos a buscar 1.55, que es 0.4394. 0.4394. Ahora 1.60. 1.60, que es 0.44520. 0.44520. Entonces, ya teniendo los dos valores de z, el ejercicio como nos pide que la probabilidad que debemos encontrar la probabilidad de que la estatura de un estudiante escogido al azar esté entre 1,74 y 1,79, entonces debemos sumarlo. Entonces eso es igual a este más este. Eso nos da una probabilidad de 0.88. Entonces la probabilidad será de 88.46%. Y así continuaremos con el resto de intervalos.